Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos, en esta hermosa hora de la tarde? Amén. Si hay alguien que se encuentra molesto, enojado, usted sabe, podemos orar por usted. Amén. ¿Todos estamos bien, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a la porción bíblica. Recuérdense que hemos estado viendo el estudio de Dios Padre, hermanos. Encontramos tantas cosas de Dios, hemos estado viendo muchas cosas importantes, pero luego, hermanos, empezamos a meditar en la doctrina de Jesús o Cristo. Y empezamos viendo puntos importantes anteriormente, y esto era con la, hermanos, encarnación. Antes de la encarnación de Jesús, lo vimos a él en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová. Lo vimos, hermanos, los atributos, lo vimos parte de su deidad, vimos que él no fue creado, vimos que Dios, hermanos, Padre, siempre estuvo desde Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios. Oiga, en el crear, en el verbo, la palabra no sería verbo en crear, sino que la palabra, hermanos, sería logos, que es del griego, hermanos, crear, oiga bien. Y es palabra, o sea que Jesús, hermanos, prácticamente no es un verbo, como lo dice, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 1, sino que Jesús es la palabra, hermanos, amén. Entonces en el griego original, hermanos, no se encuentra verbo, se encuentra logos, y el resultado y su definición para esa palabra, hermanos, es la palabra. O sea que cuando Dios dijo, en el principio creó, la palabra era Cristo, porque si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, hermanos, váyase conmigo, hermano, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver, hermanos, esto porque es necesario, hermanos, cada día que nosotros lo veamos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el verso 1 encontramos la respuesta de Génesis, capítulo 1, verso 1. Veas, hermano, qué sencillo es poder descubrir estos hermosos secretos que la Biblia nos relata. Amén, lo tenemos San Juan, capítulo 1, verso 1. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en el principio era el verbo es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a volver otra vez a Génesis capítulo 1, hermanos, veas, váyase conmigo, Génesis capítulo 1, en el verso 1. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, veamos nosotros, hermanos, aquí, el Génesis capítulo 1, verso 1, amén. Dice, hermanos, Génesis 1, 1. En el principio creó, ahí esa palabra es del hebreo y del verbo bara, que significa crear. En esa palabra, hermanos, de crear, esa palabra de Dios, hermanos, ese era el resultado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Juan, hermanos, capítulo 1, verso 1, vimos que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Amén. Y el verbo era con Dios. Entonces, esta palabra, o sea que Jesús no es un verbo, hermano. Jesús es de logos. Y de logos es la palabra. Entonces, en pocas palabras, para definir bien, Jesús es la palabra de Dios. Amén. Jesús. Cristo mismo es la palabra, porque Él es la palabra, hermanos. Amén. Jesús es la palabra. Ahora, hermanos, viendo esto, hermanos, encontramos nosotros como primer punto importante, hermanos, de este estudio bíblico, acerca de la predicción del nacimiento virginal que tendría que tener Jesús. Vimos antes de la encarnación, pero ahora veamos su encarnación, sus propósitos, las intenciones, porque era importante que Cristo, hermanos, naciese. ¿Por qué, hermano? De que Jesús naciera, ¿por qué es tan importante, hermano? ¿Por qué es tan necesario que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venga y pueda nacer, hermano? Y que pueda traer, hermanos, a nosotros vida eterna. ¿Por qué, hermano? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez o no? Descubramos un poco de eso, hermanos, si nunca nos hemos preguntado. Véase esto, hermano, que el profeta Isaías relata una de las profecías que tiene cumplimiento en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 22 al 23. El libro de Mateo, si se va usted conmigo, vamos a encontrar, hermanos, lo que era la respuesta al cumplimiento de esta profecía. Evangelio de Mateo, mis hermanos. Lo lindo, hermanos, de los miércoles es que ocupamos bastante la Biblia, hermanos. Amén. Libro de Mateo, mis hermanos, en el capítulo 1. Vamos a ver, hermanos. Si tenemos, hermanos, capítulo 1 de Mateo. Amén. Amén, hermanos. Ahora veamos el verso, hermanos, 21, hermanos, a llegar hasta el 23. Amén. Dice la Biblia, hermanos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, que significa Salvador.
Todo esto aconteció para que se cumpliese, oiga bien a esto, lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, oiga bien, Emmanuel, que traducido es Dios. Ahora, hermanos, Isaías predijo que el medio de la encarnación sería el nacimiento virginal. O sea que era necesario una doncella, hermanos, una doncella que pudiera, hermanos, no tener los requisitos, sino la elección de Dios para que el trabajo de Dios pudiese llevarse a cabo, hermano. Y hay gente que dice: bueno, y entonces si Él se presentaba como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús no solo reapareció? No, porque a través de su encarnación, hermanos, nos dejó tantas enseñanzas a nosotros para que nosotros entendamos cómo vencer el pecado, cómo depender del Padre, cómo soportar las tentaciones, cómo escapar del diablo, cómo abofetear al diablo, cómo recibir salvación, cómo recibir la gracia, todo, hermano. De no ser por Cristo encarnado, ninguna de esas cosas hubiésemos entendido hasta el día de ahora. Por eso era necesario que Él, hermanos, tuviese, oiga bien, siendo Dios, se hiciese hombre, para que pudiera padecer por nosotros y darnos el ejemplo que todo se puede lograr con la ayuda de Dios. Amén. Amén. No hay, hermanos, no es una coincidencia, no es porque sucedió, no. El plan de Dios era tomar a una joven, hermanos, que Dios había elegido, que se guardaba de antemano para Él, para que pudiera concebir, hermanos, lo que ya el Espíritu Santo iba a poner en su vientre, mis hermanos, que era Jesús. Pero todo este fue un cumplimiento en el capítulo 1 del verso 21 hasta el verso 23, el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14. Ahora, lo que estamos hablando, hermanos, es que ya había una profecía que se tenía que cumplir, de que Él tendría que tener un nacimiento virginal. Amén. Y que la Virgen tendría que concebir por medio del Espíritu Santo. Vea que ni la Virgen sabía, mis hermanos, que ella iba a dar a luz a algo que venía de parte de Dios. Porque la Virgen, ella todavía dijo: entonces necesito un esposo. Y era necesario que el ángel, oiga bien, tuviese que venir y darle a ella la revelación de que era por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué me encanta, hermanos, con esto? Y qué me encanta, hermanos, con la Virgen María, que se le llamó en su momento, o sea, en este momento del cumplimiento con Isaías. Porque hasta el día de ahora ella ya no siguió siendo virgen. Ella siguió siendo una mujer discípula del Señor, una mujer llamada para obedecer a su Padre y obedecer al Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta mujer? Una mujer guardada para Dios, que todos los hombres y mujeres tienen un propósito, de los cuales Dios quiere hacer cosas grandes. Esta mujer, este fue el caso. Amén. Pero nada, hermanos, no hay ninguna palabra que nos enseñe a poder, hermanos, traer una veneración, de poder traer, mis hermanos, una adoración a esta mujer que dio a luz, oiga bien, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿si estamos claros? El punto de esto, hermanos, es que había una predicción, una profecía que tenía que cumplirse para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer. Saben, mis hermanos, que esto es bien importante que lo comprendamos, hermano, y que lo aceptemos. De que hay personas, una vez me extrañó, hermano, la plática de un joven y me dijo: imagínense que fue una casualidad que nuestro Señor Jesucristo naciera. Fue una casualidad que la Virgen María pudiera encontrarse con el ángel y que el ángel le diga: concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás Emmanuel. No, hermano. No es una casualidad, son propósitos de Dios. Así como usted es un hijo de Dios, usted sabe el futuro, hermanos, de lo que viene para esta tierra y para su vida. Si la Biblia a usted le enseña que somos peregrinos por un momento. Si la Biblia le enseña que nuestras moradas o nuestro hogar no es en esta tierra, sino que están en el cielo, pues ya la Biblia nos ha especificado que en el cielo está nuestro hogar. Es lo mismo con Jesús, no hay casualidades. Con Jesús no hay casualidades. Hay intenciones de parte de Jesús. Hay intenciones de parte de Dios para que todo se pueda cumplir de acuerdo al plan que Él ha, esta palabra es muy famosa, diseñado. Ese es un plan que Dios ha diseñado.
Y Él ha diseñado un plan que todo lo va a llevar de acuerdo a su voluntad y todo lo va a llegar a hacer de acuerdo a su tiempo. De Isaías hasta Jesús el tiempo se cumplió. De Jesús hacia nosotros el tiempo se ha cumplido. Y de Jesús, oiga bien, de ascender al cielo y de descender nuevamente, hermanos, cuando Él venga en el arrebatamiento hasta las nubes. Luego pasamos, hermanos, a aquel momento especial cuando venga a juzgar a las naciones después de 7 años terribles en la tierra. O sea, todo lleva un plan, hermanos, y su diseño va a perfección. Por eso nos necesitamos ver el mapa, hermanos, de los tiempos de Dios. Amén. Hay un día que nosotros no sabemos, el día del arrebatamiento no lo sabemos. Pero sabemos los tiempos. Mateo capítulo 24 especifica detalladamente los tiempos antes del fin. Y es más preocupante porque Mateo capítulo 24 y 25 son palabras directamente para el pueblo de Israel, alertando de la segunda venida del Mesías, o sea, de Jesucristo mismo, hermanos, que ya fue encarnado, que no tiene que venir a encarnarse, porque ya pasó el tiempo, hermanos, de su encarnación. Lo importante ahora, hermanos, es ver el mapa de la Biblia, hermanos. Es ver el mapa donde la brújula de la palabra de Dios nos dirige para poder aprender, hermanos. Todo está donde en la Biblia. Esto no es casualidad. Lo mismo que sucedió con Isaías y Jesús, no es casualidad. Lo mismo que sucede con la profecía y con la Virgen María en su momento que se estaba dando esta palabra en el verso 21 al 23. Amén. Todo, hermanos, es un plan divino de Dios. Dios no está inventando, hermano, todo lo que está haciendo. Amén. Los que inventamos somos nosotros. Amén. Usted puede inventar muchas cosas. Es que yo creo que la palabra de Dios, sí, usted cree, pero no es así. Es que yo creo, es que el creer que yo crea, eso es otra cosa, pero el que la palabra lo diga, creamos, entonces sí. Es que la palabra dice, entonces entendemos el significado y el resultado del diseño divino de Dios. Pero el decir es que yo pienso que podría ser una casualidad, no, todo es un plan divino de Dios, hermanos. Amén. ¿No es el plan divino de Dios? ¿Sabe que en el plan divino de Dios no hay errores, hermanos? Errores en nosotros al rehusar de la voluntad de Dios. Pero en Dios no hay errores. Errores solo en los seres humanos. Amén. Son los seres humanos. Ahora, hermanos, otro de los puntos importantes para ver acerca de su encarnación, hermanos. Esto es, hermanos, con respecto que hay tantos propósitos de esto, hermano. Pero hay algo que Dios hace aquí. Y es que siempre le he mencionado a usted que a Dios no lo podemos ver. Amén. A Dios no lo podemos ver, hermanos. Y hay científicos que pelean por querer ver a Dios, hermanos. Quiero ver a Dios, quiero ver a Dios. Pero no lo podemos ver, hermanos. Hay palabras, hermanos, donde los profetas tuvieron que encontrarse, hermanos, con cosas muy especiales. Pero en el Antiguo Testamento solamente vemos partes, oiga bien, de la imagen de Dios que están reflejadas en su Hijo Jesucristo. Y parte de la encarnación de Cristo luego de nacer era que podamos ver, oiga bien esto, que esto es importante, hermano. Con Jesús nosotros vemos la imagen que no podemos ver de Dios, la vemos en Jesús. Entonces su encarnación es tan importante, que Jesús nazca es tan importante para este tiempo, porque cuando Él nace ya nosotros podemos ver la imagen misma de Dios, hermano. ¿Por medio de quién? De Jesús. Vámonos a la palabra de Dios, hermano. Vámonos al Evangelio, hermano, de Juan, capítulo 1, siempre, hermano. El Evangelio de Juan, hermano, siempre en el capítulo 1, vamos a ver. Y esto, hermanos, es bien especial, hermanos, que nosotros lo veamos. Veamos la única manera en la que el hombre puede ver al Padre, hermano. Esto es, hermanos, con respecto a su Hijo, hermano, Jesucristo. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, hermano. Si nosotros nos vamos al verso 18, vemos, hermanos, una de las respuestas tan increíbles. Amén. Dice el verso 18 del capítulo 1 de San Juan: a Dios nadie le vio, ¿qué? Jamás. ¿Y quién lo decía? Pues alguien que es importante que lo veamos, que encaminó siempre ahí a la paz. Oiga bien, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es? Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto, y el que ve al Padre se muere, mis hermanos. Amén.
Hay que decir, yo quiero ver al Padre, yo quiero ver a Dios. No vemos, ni siquiera queremos creer en Jesús. Queremos ver a Dios, hermano. Nos cuesta tanto creer que Dios nos llama por medio de su Hijo y ahora queremos ver a Dios. ¿No ha visto usted tanta gente que quiero ver a Dios, quiero ver a Dios? ¿Y cómo quiere ver a Dios si ni siquiera quiere obedecer, hermano? Amén. A veces hay cosas que lo único que nos falta es razonamiento, de detenernos a pensar, hermanos, que el hablar de Dios no solamente es hablar porque se me da la gana, hermano, sino que hay un patrón, hermano, especial de la palabra, hermano, donde nos motiva a Dios en su misericordia a conocer la revelación total que Él tuvo en su palabra, dándonos, hermanos, profecías, ejemplo Isaías 7:14, dándonos respuestas con su Hijo, oiga bien, de su verdad, en el nacimiento de Jesús encarnado, para que por medio de el Mesías encarnado veamos la imagen de Dios que no se puede ver. Y ahora, hermanos, ¿cómo queremos ver a Dios, hermanos, si ni queremos creer a veces a lo que Jesús hace, hermano? A lo que Jesús nos llama. Algo que es tan sencillo, hermanos, de comprender en su palabra, obediencia, algo que nos cuesta tanto de hacer a nosotros, hermano. Amén. ¿Se fija usted? Llamamos a obediencia a nuestros hijos, el jefe llama a obediencia a sus empleados, pero menos, oiga bien, el Hijo de Dios se apega a una obediencia a su Padre Celestial, reconociendo que ella tiene direcciones de parte de Jesús para seguirlas, hermano, sendero a seguir. Y ahora queremos ver a Dios, hermano. ¿Cuánto queremos ver a Dios? Amén. Amén, hermano. ¿Queremos ver a Dios? Amén. Lo hemos visto con Jesús, hermano. Lo hemos visto con el Señor. ¿De qué manera? En su misericordia, como uno de los atributos, hermanos, importantes. Su misericordia. ¿Cómo? Como su gracia. Uno de los atributos principales de Dios, el amor. Un amor ágape, sin condiciones. El que nos ama sin esperar nada a cambio. Te amo este día y te sigo amando por siempre, nos dice Dios. No es como nosotros que decimos, te perdono, pero si no te portas bien, ya vas a ver lo que te va a pasar. Son perdonar, hermano. Nosotros somos los que no perdonamos ninguna. Y el Señor, ¿qué hace? Nos perdona con un amor incondicional, sin condiciones. Él no nos dice, hoy te voy a amar, pero portate bien el día de mañana. Ya sabemos nosotros automáticamente que su palabra nos llama a obedecer, sin necesidad que Dios nos esté diciendo todos los días, hermano. Usted sabe, como hijo de Dios, el camino que debe de seguir. Yo sé el camino de Dios que debo de seguir. Hermano, cuando amanecemos en la mañana sabemos por el patrón que Jesús, oiga bien, por el ejemplo de Jesús, ya sabemos cómo debemos de amanecer, contentos, confiando en Dios, poniendo nuestro día en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque así es Dios con nosotros, hermano. ¿Verdad? Amén, hermano. ¿Sí está entendiendo, hermano? Sí, amén. Vea qué lindo, hermano, es conocer acerca de Jesús encarnado, hermano. Es importante que naciera, ¿verdad? Esto no son coincidencias. Esto es necesario. Hay algo más para proveer un ejemplo de lo cual estoy hablando, que es importantísimo, hermano. Hay gente que he visto, hermanos, que ha sido tan difícil, hermanos, que si viendo a Dios, hermanos, oiga bien, si viendo a Dios a través de su Hijo, se nos hace tan difícil, hermanos, seguir un ejemplo. Decimos, quiero seguir el ejemplo de Amós, de Jonás. Quiero seguir el ejemplo de Jeremías, de Zacarías. Quiero seguir el ejemplo ya de Salomón. Quiero seguir el ejemplo de David. Y empezamos a numerar el ejemplo de quién. Pero ¿por qué no vemos el ejemplo de Jesús, hermano? Y muchas personas dicen, Dios mío, pero yo para seguir el ejemplo de Jesús, ¿y cómo voy a seguir a Jesús? Si Él fue Jesús, y hay gente que dice, yo por eso no voy, porque seguir a Jesús, y eso es, si Él fue el único, sí, único, pero Él nos llama a seguirle a Él, porque Él es ejemplo, hermano. Él fue el ejemplo que nos dejó para seguirle como Él lo ha establecido. Y a veces se nos hace fácil, hermanos, tomar la palabra y decir, no, vea que Dios es demasiado santo, por eso yo no me comprometo a ser hijo de Dios. Una vez me dijo un señor, mire, yo no me comprometo a seguir a un Dios que es santo y 3 veces santo, me dijo. Inteligente el hombre. ¿Y usted por qué no sigue al Señor? Yo no lo sigo porque Él es santo y 3 veces santo, y yo no soy santo, me dijo. Evaden, hermanos, aparentemente, hermanos, algo que parece tan lógico, lo evaden para no seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque es tan difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque requiere de una obediencia, hermanos, y estar aferrado a Él como no tenemos idea, hermano.
Quiero invitarle, hermano, que nos vayamos a primera carta de Pedro en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, hermanos. Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 2, vamos a ver el verso 21, hermanos. ¿Sí lo tenemos? Vamos a ver, hermanos. Capítulo 2 de primera carta de Pedro, en el verso 21. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, oiga, para que siga su ¿qué? Sus pisadas, sus pasos, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Y hay cristianos que se atreven a decir, ¿y yo para qué voy a seguir a Jesús a plenitud? Si Jesús fue único. ¿Cómo voy a seguir yo el ejemplo de Jesús si yo que soy tan inútil? Sí, somos inútiles, pero Él nos invita a seguir el ejemplo de Él, hermanos. Él nos invita a seguir el ejemplo de Él. Aunque seamos inútiles, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, pero seguir el ejemplo de Él, hermanos. Si Él nos motiva, hermanos, a seguir por donde Él caminó, sigámosle, hermanos. Ese es el ejemplo. Él es el Hijo de Dios, hermanos, el dador de la vida, hermanos, por el cual todo se creó en su plan, hermanos, especial. Todo lo que fue creado, lo hemos visto tantas veces, por Él fue creado y para Él. O sea que fuimos nosotros creados para adorarle a Él, hermanos. Seguir su ejemplo, hermano. ¿Qué tanto nos cuesta, hermano? Sí, requiere tiempo, requiere voluntad de parte de Dios, requiere tiempo que le podamos dar más de lo que nosotros imaginamos. Pero es de darle, hermano, ese lugar a Dios, hermano, de todo lo que Él ha hecho, tanto que Él ha hecho por nosotros, hermano. ¿Y por qué nosotros no vamos a estar agradecidos con Él? Él que ha hecho tanto por nosotros, hermanos, en encarnarse, hermanos, en nacer, en darnos ese ejemplo para seguirle. ¿Por qué no, hermanos? Veámosle a Él, hermanos. Es por eso que hay gente que se desanima de la iglesia, hermano. ¿Por qué no sigue? Porque está viendo otro ejemplo, hermanos, en la iglesia. Ve al que está a la par, mira al que está al frente, mira al que está atrás. ¿Por qué no sigue? Por estar viendo a la gente, por estar viendo el ejemplo de los demás. Cuando Dios nos dice, sigamos el ejemplo de Él. Porque las pisadas de Él, o sea, los pasos de Él debemos de seguir. Amén. ¿Sabe? Si nosotros como iglesia, hermanos, si nosotros como hijos de Dios, si la gente, hermanos, que desea ser bendecida en el camino de Dios o en su vida, siguieran estos pasos, hermanos, hubiera un cambio, hermanos, radical en las personas, hubiera un cambio radical en los amigos, hubiera un cambio radical en los cristianos, hubiera un cambio radical en aquellos que niegan, hermanos, que Cristo es el dador de la vida. Hubiera una transformación en nuestra vida. Si empezamos a ver el ejemplo, hermanos, en Él, hermanos, vamos a ver ¿qué? Resultados. Vamos a ver resultados, pero estamos viendo mal, hermanos. Vemos mal, porque hay quienes que se desmotivan, dicen, yo no quiero seguir a la iglesia, y abunda tanto, hermano. Mira, hermano, que hasta aquí está uno, hermano, de estar escuchando. ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Qué ver aquel hermanito tal? ¿Qué mira aquella hermanita tal? Porque está viendo un mal ejemplo a los demás. Y ahora que estamos delante del Señor, ¿cuál va a ser la excusa principal que usted va a poner? Es que fíjese, Señor, que yo no iba. Es que fíjese, Señor, que yo no lo seguí. Es que fíjese, Señor, que yo no deseaba ya nada. Porque estaba viendo al fulanito que tengo a la par. Estaba viendo a la fulana que tengo a la par. Es que ella no cumple. Es que él no cumple. ¿Y para quién lo manda a estar viendo a los demás? Amén. ¿Quién? ¿Quién lo manda a estar viendo a los demás? Se da cuenta que cuando vemos a un Jesús encarnado era tan necesario que nazca para ver un ejemplo en Él. Amén. Porque entonces dijéramos, es que voy a seguir el ejemplo de Pedro. Ah, pero Pedro lo negó, hermano, 3 veces. Entonces no podemos aferrarnos a ver el ejemplo de Pedro. No podemos decir, es que yo voy a seguir el ejemplo de Pablo. Ah, pero Pablo tuvo muchas equivocaciones. Tuvo un confrontamiento con Pedro. Tuvo una discusión con Pedro en el libro de los Hechos. No podemos estar viendo solamente a Pablo. ¿Quién es el único modelo y ejemplo? Jesús, hermano. Amén. Para que con Él no haya excusa, hermanos. Para que con Él, hermanos, no haya una excusa de decir, es que yo para qué voy a seguir si nadie cumple. Veamos a Cristo. Por eso Él tuvo que nacer, hermanos. Por eso era necesario que nazca para darnos ejemplo y seguir sus pasos, hermanos. Amén.
Es lo que aquí esta carta, hermanos, está relatando, seguirlo a Él, mirarlo a Él. Viera cómo cambia la vida, hermanos, cuando vemos a Cristo, hermano. Viera cómo somos de feliz cuando vemos a Jesús, hermano. Miren, nos pueden estar criticando. Puede haber gente haciéndonos la vida imposible. Puede haber gente burlándose al alrededor. Puede haber gente atacándole. Pueden haber hechiceros levantándose contra su vida. Pero usted está gozoso, está feliz porque está viendo a Cristo. Puede haber gente que se levante contra su vida. Y hermano, y hoy en día abunda la gente que se burle de los cristianos. Abunda gente que diga y se van a carcajear y usted le va a decir, Dios mío, y otra vez para el culto. Se lo digo seguido, hermano. Dios mío, y otra vez para la iglesia. ¿Para qué? No van a prevalecer. ¿Para qué va a llegar? Y usted que tan enojada que es mamá, usted que es tan enojado que es papá y va para la iglesia, y va a suceder de todo, hermanos. Amén. Eso va a suceder. Amén. Pero usted qué tiene que hacer, seguir viendo a Cristo, mis hermanos. Amén. Se lo vuelvo a decir, la iglesia no es para perfectos. La iglesia es para imperfectos, para enfermos, tratando la manera de luchar por agradar a Dios, aunque no pueda. Aunque usted se caiga, usted tiene que volver a levantarse en el nombre de Jesús. Y a lo mejor, hermanos, hay tanta gente que pueda rechazarle cuando usted intente levantarse. Pero Jesús, el ejemplo de Jesús es decir, si 7 veces cae el justo, 70 veces 7 se vuelve a levantar, hermanos, para que mejor lo entendamos. ¿Qué le quiso decir? Si tú te equivocas, si tú te caes, si tú no puedes, aquí voy a estar yo para volverte a animar a que sigas adelante. El ejemplo de Jesús. Amén. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque cuando vemos a Jesús, hermano, era necesario que se encarne el Maestro, hermano, para dejarnos el modelo de cómo debemos de seguirle. Ahí está, hermano, la clave. Jesús se equivocó en la vida. Veamos a Cristo, hermanos. Se equivocó, veamos a Cristo. Por eso es necesario que necesitamos, los responsables de predicar un evangelio enfermo, somos los predicadores. Los responsables de que la palabra de Dios se predique mal, somos los que estamos al frente de las iglesias. Porque empezamos a cerrarle las puertas a la gente que intenta, hermano, con batallas internas en su vida, de seguir adelante, de buscar a Dios, de seguir a Dios. Pero los llamados y famosos predicadores le cierran las oportunidades a la gente. Le empiezan a decir, no, pero usted no puede llegar a la iglesia porque está así. No, es que usted hace esto, es que usted hace esto, y empezamos a cerrarle las puertas. Cuando Jesús lo único quiere es que le veamos a Él. Cuando Él nos motiva a que le veamos a Él, porque Él está con los brazos abiertos, hermano, y nosotros estamos batallando por cerrarle los brazos al Maestro para que no abrace a la gente. Por eso hay gente, hermano, que no se acerca por ver eso. Hay gente que a veces no quiere, hermano, seguir por un desprecio de la gente, hermanos. ¿Me entienden? Cuesta tanto, hermano. Es que cuesta tanto. Por eso si la iglesia, si nosotros como el cuerpo de Cristo, oiga bien, estamos aferrados en verle a Él como ejemplo, hermano, hay cambios, hermanos, en la vida, tanto de los vecinos, de la colonia, del pasaje, del municipio, del país. Hay un cambio, hermanos, porque estamos viendo el perfecto ejemplo, hermano, de Jesús, hermano. Eso es sencillo, hermano, verle a Él. ¿Entiende? Más adelante, hermanos, en las cartas que están más adelante, vámonos a la primera carta de Juan. Si nosotros vemos, vea usted ahí, hermanos, una carta que está más adelante. En la primera carta de Juan, hermanos, vamos a ver en el capítulo 2. Vea esto, hermanos. Y hay muchos que entienden esto, hermanos, pero evadimos. Si la palabra de Dios no se nos olvidara, hermanos, entendiéramos tanto, hermanos. Vea el capítulo 2 de la primera carta, hermanos, de Juan. En el verso 6 dice la Biblia: el que dice que permanece en Él debe andar como Él, ¿quién? ¿De quién estaba hablando? De Jesús, hermano. De Cristo. De Cristo. Él es Jesús, hermano. Él es el ejemplo. Él es el patrón, hermano, que hay que ver. Cuando nos equivoquemos, veámoslo a Él, hermano. Cuando necesitemos un consejo, vayamos a Él en oración, hermanos. ¿Queremos un consejo? Vayámonos a Él, a la palabra, hermano. Vámonos a Él, busquémosle a Él. Él nos va a dar el mejor consejo de nuestra vida. Sí, Él nos va a dar el mejor consejo que nosotros necesitemos.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sí, amén. ¿Cuántos decimos, hermanos, que permanecemos en Él? De los que estamos aquí. Si no, hoy hay oportunidad para intentar permanecer en Él. Sí, amén. De que nos cuesta, eso se trata. Sí, amén. Amén, hermano. Que nos cueste, de eso se trata. Pero donde nos cuesta, hermano, llevar la carga, Él nos dice, echa sobre mí tu carga. O sea que para todo hay solución, hermano. Si sentimos que es difícil el camino, hermano, del evangelio, qué difícil ser evangélico. Si es difícil, hermano, pero esto se disfruta. Amén. Amén. El evangelio, hermano, es tan difícil que se disfruta cada día, hermano. Sí, amén. Así es. ¿Por qué? Porque decimos, ya no puedo seguir. Cuando usted dice que ya no puede seguir, es cuando Dios le da fuerza. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Amén. O sea que en la debilidad, oiga bien, en los problemas, cuando ya no podemos, cuando sentimos que no podemos con lo que estemos pasando, ahí es donde el Señor se perfecciona, ¿no? Sí, amén. ¿Me entiende? Y lo difícil de esto, hermano, ¿sabe cuál es? Creer. Amén. Ese es el detalle que nos ha costado tanto, creer. Para el que cree, todo es. ¿Por qué a veces sentimos duro el evangelio? Porque no creemos. Porque nos despertamos en las mañanas olvidándonos del Señor. Allí hay un problema. No creemos. Pero si nos despertamos por las mañanas, Señor, en tus manos encomiendo este día. Ayúdame cada segundo de este día. Hermano, va a tener un día disfrutando a pesar de la enfermedad, a pesar del lamento, a pesar de la dificultad. Va a tener días donde se va a gozar con la prueba. Días donde va a entender que era necesario que el Señor viniera, que naciera y que nos dejara ejemplo para seguirle. Va a entender todo esto, hermano. Pero no permanecer en Él. Yo soy la vid y vosotros, ¿qué? Los pámpanos. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué es los pámpanos, hermano? Nos han enseñado que los pámpanos son los frutos. Pero los frutos no significan los pámpanos, hermano. Amén. Los pámpanos son como las ramitas donde el fruto se da. Directamente, hermanos, nosotros no somos el fruto. ¿Sabe que la Biblia dice, y por su fruto? No. ¿Y por qué fruto se conocerá? No. Dice, y por su fruto. Por eso, que Él es la vid y vosotros los pámpanos. O sea, nosotros las ramas donde se da el fruto. Más que el fruto, hermano. O sea, somos ese componente que hace donde Dios hace brotar un fruto, hermano. O sea que somos como una plantita, hermano, no la flor de la planta, sino una plantita que brota flores, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Somos más de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. ¿Y todo por qué? Porque vino Jesús y se encarnó. Ve el resultado de que Cristo se encarne, hermano. Amén. Es el resultado de que Jesús se tenga que encarnar. Todo esto forma parte de la, oiga bien, doctrina de Jesús. Amén. De la doctrina de Cristo. De la doctrina de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Amén. Jesús, hermano. Vea lo importante, hermano. Propósitos importantes de que Él, hermano, se hiciera hombre, hermano. Más de algún hermano se preguntó, bueno, ¿y por qué el Señor nació? ¿Por qué no apareció? Amén. Cuando estaba pequeño yo decía, en la escuela dominical, decía, Dios mío, y entonces si Él nació y es Dios, ¿por qué no apareció? Pues estaba pequeño, hermano. Y me hacía tantas preguntas y decía, Señor, pero ¿por qué no apareciste el Hijo de Dios? Y apareció. Como se aparecen a veces los fantasmas y los demonios, hermano. Las 2 de la mañana cuando usted quiere orar. ¿Por qué no se apareció el Señor? Habían propósitos que ahora, hermanos, en estos años, los comprendo, hermano. Hay cosas que a veces uno no las entiende, hermano, pero
Cuando intentamos, por eso es, hermanos, estudiar, hermano. Cuando usted estudia, hermano, su palabra, la palabra de Dios, no, hombre, usted entiende, hermano, se goza, llora al estudiar, se quebranta, llena su alma de Dios, toma fuerza, toma esperanza. Hermano, yo no he visto un cristiano que al leer la palabra sea seco, hermano. A mí no me encanta, hermano, leer la palabra y como que fuera un libro de lectura y que hay que leer y que dice ahí, que de tal manera amó Dios al mundo. No, hermano. Mire usted cuando vaya a leer la palabra, hermano, aparte un momento, dedíquele tiempo a Dios. ¿Cómo dedicarle tiempo a Dios? Aparte un momento, hermano. Mire usted, agarra la palabra, abre la Biblia, hermanos. Ora antes de leer la Biblia, a solas. Cuando los niños están allá, hermanos, estudiando, o cuando tiene los niños en su casa, lo sienta, leamos un verso bíblico, medítelo, piense en Dios, dedíquele un espacio a Dios, haga suya la palabra, busque qué quiere decir el texto bíblico, qué le quiere enseñar Dios en ese verso, pero con paciencia. Cuando usted empieza a disfrutar, a meditar de esa manera, hermano, usted va a ver que se va a quebrantar, hermano, de lo maravilloso que Dios para nosotros, hermano. Pero agarrar la Biblia, hermano, como que si fuera, hermanos, una revista de la Avon, hermano. No, hermano. ¿Y qué va a hacer leer la Biblia? Pero agarrar como que así es el diario de hoy, hermano, que le traen noticias, hermano, de lo mismo y tanta falsedad, hermano. Agarrar la Biblia, hermano, como que así es el gráfico, hermano, de tantas mentiras y locuras, hermano. No debemos agarrar la Biblia, hermano, con el respeto que nuestro Dios se merece. Porque la Biblia significa, hermano, la total, ustedes lo saben, la total revelación de Dios con el hombre. Eso significa, ¿qué significa la Biblia? La total revelación de Dios con el hombre. Eso. O sea que Dios, su parte de la mente de Dios reflejada en la palabra, hermano. Y a mí me da tristeza como hay gente, pasa el día, no abren la Biblia, ¿no? Estoy más que seguro que aquí hay gente que todo el día no abrió la palabra. Y andan hasta aplicaciones en el teléfono donde andan la Biblia, pero prefirieron abrir un juego o ver Facebook o TikTok o abrir otra red social que ver un texto bíblico, ¿no? Amén. Eso no me va a mentir a usted. Por ahí, hermano, hay unas aplicaciones que usted abre el teléfono y de repente le cae la aplicación del texto del día, hermano. Y usted abre el teléfono, la aplicación, solo pasa pues la notificación. El texto del día me cayó, quitando la notificación. No, hermano. Imagínese, hermanito amado, ¿se da cuenta que vemos a veces de una manera diferente, hermano, a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús? Hay que dedicarle un momento, hermano, especial al Señor, hermano. Para Él somos importantes, lo vimos un día de estos, hermano. Para Él somos importantes. Y Él es importante para nosotros. Amén, hermano. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hermosa noche, hermano. Vamos a invitarle a cerrar nuestros ojitos, hermano. Vamos a concentrarnos en Él, a darle gracias a Dios. Vamos a decirle gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por este momento que nos has permitido poder abrir las Sagradas Escrituras, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, por favor, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Padre amado, bendice cada uno de este pueblo que se ha hecho presente para ti, Señor, en este día. Padre amado, por favor, pedimos que nos ayudes a comprender que el que tú nacieras, Padre amado, era importante, Señor. El ejemplo a seguir. Padre amado, las profecías que se cumplieron, Padre bendito. Padre amado, gracias por todo lo que tú has mostrado, lo que tú nos has enseñado con tu palabra en esta noche. Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Te pedimos por los oyentes que a esta hora, Señor, Padre, disfrutan en sus patios de su casa de estos cultos que realizamos. Padre, gracias, Señor, hasta donde llega este sonido. Gracias por las personas que han brindado un espacio. Padre, gracias por todo lo que hoy, Padre eterno, hemos hecho y recibido con tu palabra.
Padre, agradecemos todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a vivir creyendo cada día más, Señor, a poder depender más de ti, a poder amarte más y más, a poder buscarte cada día más, Señor. Padre, agradecerte es lo que queremos, Padre, en este momento, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida. Padre, pedimos fuerza para el hermano que vino ahora, Señor, debilitado. Dale fuerza, Señor, fortalece su vida. Padre, pedimos por favor por los amigos, bendícelos, ayúdalos, respáldalos, cuídalos. Padre eterno, pedimos por favor que sea usted el estandarte presente para sus vidas, esa bandera que pueda estar, Dios eterno, siempre fija como blanco para que nosotros podamos seguir viéndote a ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.